Buenos días. Qué dicha ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y realmente somos hechos hijos de Dios cuando creemos en el Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Le pedimos que Él sea el Señor de nuestra vida. Y Él lo que hace es adoptarnos como hijos, con todos los derechos. Y como dice aquí en Gálatas, el apóstol Pablo, justamente somos adoptados y podemos llamarle Padre. El hecho de que seamos hijos de Dios implica que Él se comporta como Padre completamente para nosotros y Padre para siempre. Un Padre corrige, un Padre provee, un Padre cuida, un Padre hace tantas cosas por los hijos. Y como dice allí Pablo, antes no eran hijos, pero por Jesús son dignos de ser llamados hijos, a quienes se acercan a Dios a través de Jesús. Es el único camino, la única manera de ser hechos hijos de Dios. Ahora dice Pablo también, si ustedes ya son hijos, entonces no son más esclavos. Si son hijos, deben comportarse como hijos, no como esclavos. Y a veces, como hijos, nos comportamos como esclavos, volviendo a cosas que nos esclavizan, como por ejemplo el pecado. Pablo habla ampliamente del pecado y habla de muchas cosas que éramos antes y que al ser hijos de Dios debemos dejar. Y Pablo dice, si ustedes son hijos, entonces vivan como hijos, vivan como escogidos. Y esto es algo que se repite tanto en las cartas de Pablo. En Gálatas 5 se mencionan muchas cosas, entre ellos envidias, celos, murmuraciones, falsos testimonios, que se hablan de otras personas, cosas que se hacen según la carne y que nos hacen volver a ser esclavos, que nos hacen no hijos, comportamientos que no son de hijos. Pero también dice que el fruto que el Espíritu produce naturalmente en nosotros sería amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Pero para que esto se produzca no es automático. Es cuestión de permitir al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida y que nos ayude a moldear nuestra vida, que nos ayude a cambiar aquellas cosas que no son de hijo, que son de esclavo. Y realmente hay tantas cosas que aún debemos permitir al Espíritu que nos moldee, que nos quite esas cosas que no son de hijos, sino son de esclavos. Y tantas veces nosotros vivimos como esclavos. Y Pablo también habla de las relaciones interpersonales entre hijos. Dice, perdónense unos a otros, sean buenos unos a otros. Si tú ves que tu hermano cae, restáuralo, ayúdale a levantarse. Me habla de esta relación con los demás y dice, vivan como hijos. Y si tú eres hijo, entonces, ¿cómo quiere el Padre que tú vivas? Y realmente tienes que decidir, ¿tú eres hijo o eres esclavo? Si tú eres hijo es porque has pedido a Jesús que sea el Señor de tu vida. Le has dicho que crees que Él murió por ti, que resucitó y con ese poder te da salvación, fielmente de vida eterna. Entonces, si tú eres hijo para todo. Y no solo para los beneficios, sino también para las responsabilidades. Como nosotros decimos a nuestros hijos, tienes derechos, pero también obligaciones. Así somos nosotros también como hijos de Dios. Tenemos derechos, pero tenemos responsabilidades. Y muchas de esas responsabilidades tienen que ver con nuestros hermanos. De ayudarles, de servirles con amor, de vivir en unidad. Esto es lo que más cuesta, pero cuando somos conscientes de quién somos conscientes que somos hijos, somos conscientes que ya somos adoptados, somos conscientes que somos sellados para siempre con el nombre del Padre. Entonces no debemos vivir como esclavos,
esclavos del pecado, esclavos de cosas que antes hacíamos y ya no deberíamos hacer. Así que te invito a reflexionar. ¿Eres hija o eres esclava? Entonces, si eres hija, ya no sigas viviendo como esclava. Y aunque eso supone mucho, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros y nos guía a hacer las cosas que agradan al Padre. Que Dios te bendiga este día.